Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Adrián Mendiola. Fui cabo en un pelotón de fuerzas especiales. Vi cosas duras en la frontera y en la sierra, pero lo de aquella misión me persigue todavía cuando cierro los ojos y apago la luz. Fue en 2011, en la Sierra de Songolica, Veracruz. Subimos a asegurar una brecha usada por grupos que bajaban mercancía hacia el valle. Teníamos un punto de observación en un lomerío con barrancos a ambos lados, pino nuevo y encino viejo, humedad pegada a la piel. Nos dejaron con raciones para 5 días, batería contada y un radio que apenas lograba brincar la cresta. Éramos 6, pero pronto quedamos 4. El resto se replegó tras una escaramuza en otra vereda y nos tocó aguantar el sitio con lo mínimo. Le decían paso oscuro a esa curva de tierra. Los lugareños evitaban cortar por ahí aún de día. Un guía nos dejó a 1 hora de marcha y regresó sin despedirse, mirando el suelo como si le pesara la vista. No hubo mapas confiables. Lo hicimos a la vieja, coordenadas, referencias, una cinta fluorescente en troncos, puntos de reunión, contraseñas. Atamos líneas guía entre tiendas porque la neblina caía como tela mojada y alarga la distancia. El aire olía a tierra recién abierta, como si alguien hubiera movido el monte durante la tarde. La primera noche pasé turno con Ortega. A las 2:30 el viento se murió y el bosque quedó mudo. Se escucha todo cuando el monte calla, la respiración del que tienes al lado, el clic del seguro, el latido dentro del casco. Entonces llegó un canto. Apenas un hilo, como nana antigua, repetida, sin palabras claras. Venía de abajo del barranco, no del sendero que vigilábamos. Ortega me miró y yo solo asenté. Apagamos la linterna para no delatarnos. El canto subía por el talud, se mantenía a una distancia que no sabría medir, como si se quedara detrás de un tronco que no encuentras. Cuando volvió el viento, se fue. A la mañana, Ortiz, nuestro sanitario, trazó un perímetro con calorías. Al lado de su línea encontramos marcas de pies descalzos. Pequeños. No eran de niño, el paso era largo, firme, y las uñas habían cortado la costra del lodo. Ortiz no quiso fotografiarlos. Dijo que el teléfono no levantaba y ya. Yo no quise pensar más. La segunda noche González pidió salir a orinar a unos metros, con la línea guía en la mano. Le dimos 2 minutos. No volvió. Seguí la cuerda con el guante, 2, 3 postes, un tronco y de pronto la soga se iba al vacío. Sentí el tirón desde dentro del barranco, suave, como si del otro lado alguien la adoptara con paciencia y se metiera la cuerda a las manos. Jalé con todo. Nada. Ortega y yo encendimos la lámpara un instante, la neblina devolvió un muro lechoso. Corté la línea con el cuchillo. El extremo vibró aún en mi palma, como si del otro lado hubieran soltado tarde. Grité su clave. El eco no volvió. Buscamos hasta agotarnos. A las 6 el teniente por radio ordenó contención. No había refuerzos cercanos, el helicóptero peligraba con esa bruma, la orden era mantener posición. En el registro escribimos caída nocturna en terreno. Nadie discutió. Era más fácil. Tercera noche, me tocó con el propio teniente. A la 1:50 se apagaron de golpe 3 linternas de repuesto que guardábamos en un costal, una detrás de otra, como si alguien practicara con nuestros botones. La brújula giró sin sentido. El canto regresó. Esta vez venía con un campanilleo tenue, como si tropezara en el camino con los mismos metales cada vez. El teniente no temblaba, pero lo noté apretar los dientes. Le escuché rezar para adentro, con la mandíbula apenas moviéndose. No me gustó que lo hiciera,
si él necesitaba amarrarse a algo, entonces yo estaba más solo de lo que creía. Al amanecer, encontramos huellas en torno al puesto, en círculos, como si alguien nos hubiera rodeado por horas. También había arañazos en la lona de la tienda de Ortega, verticales, finos, varios ramos de marcas hasta la cuerda de arriba. El monte tenía espinas, sí, pero esas líneas no venían de fuera hacia adentro, nacían a la altura del rostro y terminaban arriba, como si algo se hubiera puesto de pie frente a la lona. Ortiz se vendó la mano, se la había enterrado con la navaja mientras soñaba que cortaba cordeles. No lo supe hasta después. Cuarta noche, quedamos 3 en guardia. Nadie dormía ya. A las 3:17 el canto dejó de ser lejos. Se metió a la vereda como si subiera. Vino acompañado de pasos arrastrados, pero no eran los de un cuerpo pesado. Eran pasos que tantean, como si quien subía hubiera vivido siempre en oscuridad y supiera cada piedra por su forma. Me puse el nod. La pantalla mostró una lluvia de puntitos, había interferencia, o eso quise creer. Levanté apenas el visor y la vi. No sé cómo explicar que no caminaba. Era una figura de mujer, larga, delgada, con un vestido pegado de humedad. Flotaba lo imprescindible para no tocar la tierra y, sin embargo, las marcas aparecían bajo sus pies con precisión. El cabello le cubría la cara. El canto no salía de su boca. Era como si el monte la cantara a través de ella. Se detuvo frente a la línea de cal que Ortiz había trazado, inclinó la cabeza con lentitud, como quien busca con el oído un ruido mínimo, y escuché, no con los oídos, sino en la piel, que conocía mi nombre. No disparé. El teniente levantó el arma, bajó el arma, la volvió a subir. Nadie nos enseña qué hacer cuando el tiempo se desacelera y el pecho aprieta sin dolor. La figura no cruzó la calorías, retrocedió un paso, luego otro, y se esfumó en la tela húmeda que nos rodeaba. El canto siguió un rato más abajo, y después nada. A la mañana, Ortiz no estaba. Su fusil sí. La libreta sí. En la primera hoja escribió con marcador: si me siguen, no griten. Me negué a bajar. El teniente también. Lo esperamos hasta que el sol dejó de ser una mancha y se volvió tarde. Nunca regresó. Esa tarde pudimos levantar vuelo. La radio, caprichosa, dejó pasar una ventana limpia y el helicóptero se animó. Subimos con lo puesto. Desde arriba, el paso oscuro era un pliegue más en un mantel infinito de verde. No había rastro humano en los claros donde pasamos la semana. Ni uno. Ni nuestras pisadas quedaban. Era como si el lomerío se hubiera sacudido para borrar lo que no le pertenece. El parte oficial habló de clima, fatiga, confusión en el terreno. No mencionó el canto ni la línea que se fue al vacío ni el modo en que mi nombre sonó sin que nadie lo dijera. Me mandaron a casa con permiso de 2 semanas. En la primera noche, la canción apareció en mis sueños y me desperté sin aire, con tierra bajo las uñas y un sabor a metal en la boca. En la segunda, la escuché despierto. No venía de la calle ni del edificio. Parecía salir de la pared contigua al cabecero, muy leve, con esa obstinación que tiene el agua cuando gotea en el mismo sitio durante años. Regresé al servicio y pedí voluntario para desierto. Prefería el calor que te raja los labios a ese frío con canto. Cambié lo que pude, hábitos, horarios, rutas. Cada tanto, en un mercado o en una terminal, alguien tararea una nana vieja y yo me quedo quieto hasta que el pecho otra vez aprieta. No he vuelto a Zongolica. Me aprendí el camino por si alguna vez me obligan, pero la verdad es que no hace falta volver para estar ahí. Basta con quedarte solo a las 3 de la mañana y escuchar cómo el mundo se queda sin ruido. Si entonces, en ese silencio que pesa, llega un hilo de canto desde un lugar que no ves, no corras. No llames a nadie. Cierra los ojos y agárrate a lo que sea. Tal vez te deje pasar. Tal vez no.
Lo que sé es que en el paso oscuro alguien espera. No es una leyenda de pueblo ni un cuento de guardia. Tiene paciencia. Sabe los nombres. Y camina sin tocar el suelo. Cuando se decide, jala con calma, como quien recoge una cuerda que ha guardado durante generaciones y te lleva al borde hasta que el lomerío te traga sin dejar rastro. Desde entonces, cuando un compañero desaparece en Monte Cerrado y el parte dice terreno difícil, yo anoto la hora. Si fue a las 3:17, cierro la libreta. Y rezo en silencio para que la línea que corté aquella noche no haya atado a otra persona en mi lugar. Porque esa cuerda, aunque la cortes, sigue allá abajo, tensa, esperando. Y el canto nunca olvida. El canal muerto. Me llamo Aldo Barrientos. Fui cabo en un equipo GAFE destacado en la Sierra de Petatlán, Guerrero. Lo que voy a contar pasó en 2011, durante una operación corta de interdicción en brechas que bajan a la costa. Entramos 8. Salimos 7, aunque por meses juré contar uno más en la formación. La orden era establecer un punto de observación por 3 noches, cortar movimiento en 2 rutas y confirmar si había campamentos en los riscos del lado oriente. Terreno bravo, laderas con piedra suelta, cañadas cerradas, encinos que quitan el cielo. El acceso final lo hicimos a pie, con mochila ligera, radio PRC, M4 y carga suficiente para no pedir nada a nadie. El clima pegajoso, las tardes con viento que parecía llegar desde un túnel invisible. El primer día fue normal. Marcamos línea de seguridad, repartimos turnos y montamos una antena improvisada con cable y cinta. La radio sonó limpia. Reportes cortos, sin novedad. Al anochecer, el sargento decidió mover el campamento 20 metros para quedar a cubierto de una arista. Fue una buena decisión y aún así no alcanzó. El segundo día, mientras mi binomio y yo patrullábamos una vereda, encontramos huellas sobre tierra húmeda. Descalzas. Pequeñas. Bajaban de la ladera como si hubieran flotado entre espinos sin tocar nada. Las seguí un trecho con la lámpara en la mano, pero se cortaban en seco al borde de un barranco angosto. Regresamos sin hacer comentario. Es la regla, registra, compara, comparte solo lo necesario. Esa noche me tocó guardia de 0 a 2. El cerro tenía un silencio tan pesado que cualquier rama parecía un grito. A la 1:07, la radio abrió sola, un estallido de estática, luego un murmullo de voces como si alguien arrastrara palabras por debajo del ruido. Ajusté el volumen. Escuché números, o eso quise creer. Interrogué por el canal y nadie respondió. Corté y dejé la perilla al mínimo. 30 minutos después, volvió, no eran números, eran sílabas, vueltas al revés, como agua que retrocede. Llamé al sargento. Dijo que quitara la antena, que quizá el cable hacía tierra con la maleza. Lo hicimos. Igual se escuchó. El tercero empezó con detalles que en el monte pesan. Calderas de café que amanecen frías aunque juraste dejarlas al fuego. Cuerdas tensas que al abrir los ojos están flojas y pisadas con lodo encima. El cabo Natera dejó de comer. Decía que olía humo donde no había fogata. Tenía los ojos enrojecidos por no dormir. Por la tarde, en la vigilancia larga hacia el este, me señaló una mancha en el filo opuesto. A través del visor vi una figura alta, inmóvil, cubierta por una tela de manta que el viento no movía. No avancé. No apunté. Solo respiré. Al bajar la cara del visor, el filo estaba vacío. Al anochecer, el viento se cortó de golpe. Ni grillos. Ni ranas. Encendimos lámparas solo para revisar perímetro. Todo en orden, pero la sensación de estar dentro de algo, como si la ladera completa nos observara.
El sargento pasó lista y ordenó patrulla por parejas alrededor del campamento. Me tocó con Natera. Avanzamos en cuña por el sendero de piedra, pegados a la sombra de las encinas. A medio camino, Natera se detuvo con el cuerpo rígido. Señaló sin sacar palabra. Seguí su dedo. A 10 pasos, entre 2 troncos, la manta. Alta. Plantada. Sin rostro. Tuve la certeza absurda de que no estaba de pie sobre el suelo. Di un paso, la lámpara titiló y la cosa ya no estaba. No escuché ramas. No sentí hojas. Nada. Regresamos sin comentar. En el campamento, el sargento decidió movernos otra vez, unos metros hacia una hondonada protegida. Mientras recogíamos, la radio volvió a abrir y por el canal entró mi nombre, 2 veces, pronunciado como cuando un compañero te despierta para el relevo. Lo escuché claro. Nadie estaba transmitiendo. Me quedé con la boca cerrada. Si respondes a una voz que no sabes de dónde viene, le das entrada. Lo aprendí en pueblos donde la gente no baja la vista ni siquiera para cruzar un arroyo. La 4ª noche, Natera desapareció. Su arma estaba guardada, su mochila cerrada, sus botas junto al catre, pero no a él. Salimos a buscar con lámparas y NVG, marcando con luz química cada 100 metros para no perdernos. Hallamos una sola pista, un hilo de manta negra colgado de una rama, tan viejo que al tocarlo se volvió polvo. Por normativa, trazamos un anillo de seguridad y mantuvimos vigilancia doble hasta la mañana. La radio siguió llamando por mi nombre, ahora con una cadencia distinta, como si lo dijeran desde un cuarto con paredes gruesas. No contesté. Al alba, el sargento ordenó un rastreo limitado por sectores. Yo quedé a cargo de la franja que bordeaba el barranco. Encontré marcas de rodilla en tierra blanda, pequeñas, una detrás de otra, como de alguien que avanza sin ponerse en pie. Llegaban hasta el filo y se borraban. No había arrastre, no había caída. Solo ausencia. Sentí el estómago subir a la garganta. Guardé la libreta con el croquis y regresé. Cuando entregué el parte, noté que el sargento tenía la piel pálida y las manos temblorosas. Apenas si me sostuvo la mirada. Dijo que por la noche levantaríamos campamento. Antes de que oscureciera, Cárdenas, el mejor tirador del equipo, se levantó de golpe del catre y se fue directo a la radio. Le apagué el equipo. Me miró como si yo no fuera yo. «¿Quiere que la escuchemos?», dijo sin volumen. Lo jalé por el chaleco y lo senté. Le metí agua a la fuerza. Sudaba frío y olía a tierra recién removida. Lo vi cerrar los ojos y mover los labios. No era rezo. Era repetición, como si imitara un canto que no alcanzábamos a oír. Lo amarramos con cinta al catre. No usamos esposas porque a los tuyos no los tratas como a detenidos, aunque por dentro supe que habíamos llegado tarde. En la última guardia, me quedé junto a la radio apagada. A las 2:20 escuché de nuevo la llamada por mi nombre, sin electricidad, sin antena, como si el aparato respirara. Miré hacia la línea de árboles. Estaban quietos. A la derecha, junto a una piedra plana, vi la figura de Natera parada con la cabeza caída hacia un lado, los brazos inertes. Tenía puesto el chaleco, pero le faltaban las botas. Me paré, di 2 pasos, bajé el seguro. No apreté el gatillo. No había viento, no había insectos, no había nada. La figura se volvió más nítida cuanto más la miraba, hasta que pude distinguir que su sombra no coincidía con la dirección de la noche. Parpadeé. Se desvaneció como se apaga una brasa bajo agua. A la mañana siguiente, Cárdenas amaneció con fiebre. Decía que la manta le apretaba el pecho. Le marcaron manchas en el cuello y en los hombros, como de manos pequeñas. Lo evacuamos en camilla improvisada hasta el punto de extracción. No dejó de hablar en todo el trayecto, palabras que no eran de él,
por un idioma que no nos pertenece. Cuando el helicóptero se lo llevó, abrió los ojos y me clavó una mirada lúcida. Dijo que la de la manta no era un alma penando, que estaba antes que los caminos y antes que los mapas, que lo nuestro fue entrar sin pedir permiso. A las 7 jornadas, el mando ordenó cerrar el punto y replegar a base. Los reportes oficiales hablaron de riesgo sanitario y condiciones de terreno inestables. Ningún parte mencionó la radio que llamaba sin batería, ni las marcas de rodilla que llegan al filo y luego no siguen. A mí me mandaron a otra zona y me dieron curso de montaña como premio a la disciplina. Lo tomé. Lo pasé. Nunca volví a Petatlán. Han pasado años. Cuando me toca guardia en lugares altos, vuelvo a oír mi nombre con la voz de alguien que me quiere bien. Si contesto con la mente, la radio despierta, la estática abre como si fuera cortina y vuelven las sílabas del canal muerto. Si cierro los ojos, veo a Natera de pie junto a la piedra plana, esperando a que alguien lo nombre para tener donde estar. Aprendí a no mirar fijo los filos cuando el viento se corta. Aprendí a no dormir con la radio cerca. Y a veces, cuando camino por brechas sin luna, encuentro huellas pequeñas que avanzan sin tocar espino y se detienen justo donde empieza el vacío. No sigo. No llamo. No pregunto. Hay montes que no te quieren de día, menos de noche. En esos lugares, lo único que te mantiene completo es no responder cuando te llaman como si fueras familia. Porque si respondes, alguien más tendrá que pasar lista por ti. Y dará 8, aunque sienta que ahí mismo hay 9. La dueña del paso. Me llamo Miguel Arana, sargento primero del Grupo de Fuerzas Especiales. Año 2015. Nos desplegaron en la Sierra de Petatlán, Guerrero, para ubicar campamentos, pistas clandestinas y un punto de reunión donde, según inteligencia, se mezclaban devoción y negocio. No era mi primera incursión, pero desde la subida por la terracería sentí que el cerro no quería recibirnos. Íbamos en 2 pickups de redilas. El aire olía a pino húmedo y gasolina vieja. Las radios funcionaban a medias, voces cortadas, zumbidos que no venían del canal. La brújula marcaba rumbos que no correspondían con las curvas. El cabo López, rastreador, dijo que el clima cargado alteraba los instrumentos. Yo asentí para no perder la calma del pelotón, aunque sabía que no era solo clima. Nuestro punto de inserción quedó atrás al anochecer. El piloto del helicóptero no pudo sostenerse por bancos de neblina que subían desde una barranca. Dormimos a campo abierto, sin fogata. Los perros de una ranchería cercana lloraron durante horas, como si respondieran a una orden. A medianoche sentí pasos sobre hojas y piedras, pero cuando barrí con la linterna solo vi troncos retorcidos. Nadie habló. Al amanecer entramos a una vereda que llevaba al objetivo. Encontramos costales de fertilizante, bidones con residuos, herramientas sin dueño. No había tiradores, no había campanas en las lomas. Todo estaba dispuesto para trabajar, pero vacío. En la mitad del paso apareció el primer aviso, muñecos rudimentarios colgados con cordel, hechos con tela y cuero, mirando hacia el sendero. El teniente ordenó no tocarlos. Tomé fotos. Sentí que nos estaban contando, uno por uno. A media jornada, López se rezagó. Lo hallé junto a una choza de tablas, con un altar bajo, veladoras consumidas, flores secas, una balanza de metal doblada, una imagen cubierta con un velo oscuro. Sobre la mesa, dientes humanos cosidos a un cordel. Volteó hacia mí con ojos enturbiados. Me dijo que alguien había prometido cuidarlos si dejábamos ese cerro en paz. Le retiré el arma y lo llevé al centro de la formación. El teniente ordenó continuar. Un gavilán nos siguió desde arriba, circulando sin perder altura. Poco después llegamos a una planicie pequeña.
La tierra estaba pisoteada, con marcas de llanta. Había restos de comida reciente, latas abiertas, una chamarra sobre un tronco. Parecía que hubieran salido minutos antes de nuestra llegada. El silencio pesaba tanto que dolía en los oídos. Entonces la vereda detrás de nosotros pareció cambiar de sitio. Las referencias no cuadraban. Los hitos que habíamos marcado al entrar ya no estaban. El primer contacto no fue con personas. Fue con algo más. En el borde de la planicie, entre encinos, vimos a un ser alto, cubierto de pelo oscuro, erguido. Caminó 2 pasos hacia la sombra y desapareció como si la sombra fuera una puerta. No disparamos. Sentí un vacío en el estómago que no venía del hambre. López empezó a rezar en voz baja. Le ordené silencio. El teniente apretó la mandíbula y señaló avanzar. A 50 metros, al cruzar un arroyo mínimo, escuchamos un gruñido grave, continuo, como si la tierra vibrara. Del monte salieron 2 criaturas más, similares a la primera, hombros anchos, brazos demasiado largos, piernas con una angulación imposible para un humano. No corrían, avanzaban con firmeza, sin prisa, como si supieran el final. Abrimos fuego en control de tiro. Mi fusil golpeó el hombro 3 veces. Vi que la munición los atravesaba sin efecto. Siguieron hasta ponerse a pocos metros y luego se desviaron, contorneando el pelotón, empujándonos a una línea de árboles donde la luz se hacía más pobre. El soldado Barrera cayó. No vi quién lo derribó. Solo escuché un golpe contra piedra y luego un quejido que se cortó en seco. Fuimos por él y no estaba. Ni arma, ni equipo, ni marcas de arrastre. El teniente ordenó repliegue hacia la planicie. La vereda se había encogido. El bosque había cerrado la salida. Nos refugiamos bajo una laja que formaba techo natural. 3 hombres, respirando con cuidado, sin mover un músculo más de lo necesario. La tarde cayó en minutos, como si alguien hubiera corrido la cortina del cielo. Los zumbidos en la radio pasaron a ser una especie de oración invertida, sílabas que se repetían al revés. López cerró los ojos y mordió la placa con tanta fuerza que sangró del labio. Fue entonces cuando la vimos. No caminaba, se deslizaba. Alta, delgada hasta lo imposible, cubierta por un velo negro que no tocaba el suelo. Donde se detenía, la humedad del musgo se retiraba como si tuviera miedo. En una mano sostenía una balanza rota, en la otra, un rosario hecho con dientes. Su cráneo parecía mirarnos a la vez a todos y a cada uno. Paró frente a la roca. Sentí que el aire se espesaba, como aceite en los pulmones. No dije nada. No podía. No levantó la mano, no hizo gesto alguno. Pero algo pasó por dentro, como si me abrieran un archivo que no es mío. Vi caminos de terracería con cuelgues, vi pozos clandestinos con cuerpos amontonados, vi rituales de medianoche para pedir protección. Vi hombres enmascarados que ponían veladoras antes de encender motores, vi comerciantes, autoridades y sicarios inclinando la cabeza ante esa figura. Y luego vi uniformes como el mío caminando por lugares que no nos correspondían, irrumpiendo en capillas escondidas entre aguacates y amapolas. Supe que esa balanza no medía crimen o inocencia, sino deuda. El soldado Rivas, a mi lado, intentó ponerse de pie. Sus rodillas fallaron como si le hubieran vaciado las articulaciones. Cayó con la mirada fija en la figura. El sonido de su cuerpo contra la tierra fue pequeño, pero definitivo. López lloró sin ruido. Yo pensé en mi madre y en el patio de tierra de mi casa en Morelos, en el tanque de agua que goteaba, en la risa de mis hermanos cuando yo me iba a campaña. Intenté mover el seguro del arma y el dedo no respondió. No sé cuánto duró. La figura inclinó la cabeza hacia la balanza y luego hacia el rosario. Después se giró, lenta, y se perdió entre encinos, con la misma facilidad con que la niebla sube por una ladera.
Las criaturas altas la siguieron a distancia, guardándole flanco, hasta desaparecer. El aire se alivianó. Recuperé el movimiento de las manos. Toqué a Rivas. No respondió. Cerré sus ojos. Caminé con López hasta que la noche nos obligó a detenernos. No había rastro del pelotón. No había marcas, no había cartuchos, no había nada. Nos orientamos por un hilo de agua y bajamos. De vez en cuando escuchaba pasos detrás, pero cada vez que volteaba solo veía troncos y sombras. Al amanecer encontramos un camino de brecha. 2 hombres en una camioneta vieja nos vieron salir de entre matorrales. No preguntaron. Solo indicaron con la cabeza la dirección del pueblo más cercano. Un helicóptero nos recogió ese mismo día. El informe quedó como emboscada por grupo desconocido, desorientación por condiciones climáticas. Nos dieron incapacidad. Nadie preguntó detalles. Nadie quiso oír más. A López lo transfirieron a otro estado. Yo me quedé con una cicatriz en la espalda que no viene de metal ni de piedra. Viene de la mirada de esa figura sobre la balanza. Desde entonces entro a tiendas y, cuando encuentro una estatua de la Santa Muerte, me detengo. No la odio. No la venero. A veces me parece que sus cuencas no están vacías, que algo observa desde al fondo. Duermo con el uniforme doblado sobre una silla, como si mañana hubiera que salir otra vez, y a medianoche siento que alguien pasa lista a mi lado. No lo digo. No lo pongo en ninguna hoja de servicio. Aprendí que hay cerros con dueño, y que ese dueño no habla, no discute, no negocia. Solo mide. Si su balanza señala deuda, cobra. El resto es ruido. Puedes llegar con órdenes, con convoys y helicópteros. Puedes creer que traes la ley. En esos lugares, la ley es otra. Hay territorio donde lo humano es apenas invitado, y donde la fe se vuelve frontera. Yo crucé esa frontera sin permiso. No sé por qué regresé y los demás no. Tal vez la cuenta no era conmigo ese día. Tal vez se pospuso. Cada vez que sube la neblina y el viento se calla, siento que la ladera vuelve a cerrarse, que el bosque se acomoda para dejarme sin salida. Entonces recuerdo la balanza torcida sobre la mesa de aquel altar, el rosario de dientes, el gavilán en círculos. Y entiendo que la sierra no olvida. Solo espera. El que no parpadea. Me llamo Isaías Barrera. Fui gafe. No doy rangos ni unidades porque ya no me corresponde, pero puedo decir que en 2017 nos mandaron a reforzar un corredor de paso en la Sierra de Amula, entre Jalisco y la costa. Terracerías que se desbaratan con la primera tormenta, cañadas que tragan señales, rancherías desperdigadas en lomas pelonas y, más arriba, pino encino suficiente para que un pelotón entero se pierda a 20 metros de distancia. Llegamos de madrugada, sin luces, con las mochilas ya oliendo a metal y tierra. Nuestra instrucción era sencilla: vigilancia, corte de rutas y reconocimiento de 3 veredas usadas para mover combustible robado. La orden escrita era clara, la sensación en el ambiente, todo menos clara. No era pino húmedo ni humo de fogón. Era ese aroma metálico que se queda en la lengua, como cuando te muerdes por dentro y tragas sin querer. Varios lo notaron pero nadie lo dijo. Los primeros 2 días fueron rutina cansada, secciones alternadas, puntos de observación, marcas en árboles que solo nosotros entendíamos. En la noche, las radios quedaban en silencio para evitar triangulación y aún así flotaba un zumbido grave en el canal, como si alguien apretara el PTT desde un túnel muy lejos. No se registró interferencia. Lo escribo así porque lo reporté y quedó con esa frase exacta: no se registra interferencia. Pero estaba. El tercero, colocamos una cámara trampa en una brecha en forma de herradura. Yo me quedé en el punto alto con otro operador,
Ramírez, cuidando la entrada. Al caer la tarde escuchamos piedras rodando ladera abajo y nos pusimos en alerta. No fue gente. Fueron 3 perros de rancho que venían corriendo con el rabo hacia adentro y la lengua colgando. Nos vieron, frenaron y se abrieron a un lado como si evitaran una línea invisible. Uno se quedó mirando a mi espalda, inmóvil, sin pestañear, hasta que le silbé y huyó. Esa noche nadie durmió. No por miedo, sino por una inquietud que no bajaba ni con el agua helada que guardábamos para engañarnos. A las 2:19 escuchamos pasos medidos, exactos, sobre la brecha. 3, pausa. 3, pausa. Nada de voces, nada de ramas partiéndose. Solo el compás perfecto de botas que no arrastran. Ramírez me miró. Yo hice la seña de espera. Cuando asomé la mira térmica, vi forma humana, pero sin gradientes normales de calor. Era como una silueta que mantenía temperatura pareja, ni fría ni cálida, detenida entre los troncos. Parpadeé para limpiar el ojo. Seguía ahí, perfil delgado, casco que no correspondía a los nuestros, y una chamarra negra con corte que yo solo había visto en fotografías viejas. Bajamos sin hablar hasta 10 metros. El aire tenía ese gusto a metal multiplicado por 10. La silueta giró la cabeza. No vi ojos. Vi 2 cavidades que parecían respirar por sí solas, expulsando un vapor oscuro que se desvanecía antes de tocar la hojarasca. En la boca no había labios. Era una línea abierta, fija. La mandíbula estaba mal acomodada, como si alguien la hubiera dejado caer y encajar donde quiso. Mi cerebro tardó en entender que el torso no se movía al ritmo de la respiración. No había respiración. No tiré. No hice nada. Se me clavó un frío en la nuca, como si me estuvieran midiendo. Me llegó una ráfaga de imágenes que no eran mías, un pelotón avanzando por una zanja, luz amarilla de lámparas antiguas, gritos de mando que no reconocí, y luego una onda de presión que partió la noche de otro tiempo. Vi tierra cayendo, vi cascos rodar cuesta abajo, vi manos moviéndose sin dueño, y oí silencio. No un silencio de monte, sino un silencio trabajado, igual que un cuarto de radio apagado. Perdí noción del minuto y del sitio. Solo recuerdo la voz de Ramírez a mi izquierda, Barrera. No lo dijo asustado. Lo dijo como cuando te regresan a formación. Cuando levanté la mira, la silueta ya no estaba. Al amanecer, el jefe de equipo pidió informe. Dimos detalles, medidos, sin adornos. Él asentó y dijo algo que no me esperaba. Hace años, en esas mismas barrancas, desapareció un destacamento de otra época. Llevaban amuletos de hierbas en la muñeca y juraban que nada perforaba la piel mientras caminaran juntos. Los encontraron semanas después, no enterrados, no apilados, solo regados en 2 flancos, como si hubieran intentado reunirse y no lo lograran. Dijo que los viejos de los poblados no nombran al comandante que los llevaba. Dicen que todavía pasa lista en noches de neblina, que su gente sigue marchando donde nadie los ve y que a veces uno se adelanta para medir quién anda en su ruta. Se quedó así, como dato, y seguimos. El 4.º día marcamos extracción de la cámara trampa. La tarjeta SD venía casi vacía. Salvo por 17 segundos en que el lente se nubló y se aclaró mostrando una sombra alta, de hombros caídos, quieta como poste. Se veía a contraluz. Cuando ajusté brillo apareció un detalle que aún me da sueño ligero, las manos. No estaban donde debían. Asomaban por detrás del torso, con las palmas hacia atrás, como si a la figura se las hubieran colocado invertidas. No quiero explicarlo. Solo digo lo que vi. Esa tarde llovió. El camino se volvió mantequilla. Hicimos guardia rotativa en un claro junto a una capilla abandonada. No había velas, no había flores, no había nada, solo un piso de cemento resquebrajado y una campana pequeña sin badajo.
A las 22:30, el capitán ordenó formación breve para repaso de procedimientos. Éramos 12. Escuché mi nombre, respondí. Escuché Ramírez, respondió. Escuché Reyes, respondió. Y escuché un apellido que en el equipo ya nadie debía responder. No lo escribo. Contestó presente una voz que venía desde el límite del claro, detrás de nosotros. Nadie se movió. Nadie giró. El capitán cerró la lista sin reacciones, como si hubiera oído viento. Cuando rompimos filas, fuimos 3 los que medimos el terreno con linterna. No había huella. No había ramas pisadas. Solo el zumbido viejo en la radio, aunque seguía apagada. Al 5.º día nos movimos de punto. Bajamos por una vereda que se pegaba al paredón. Llegó ese olor metálico más fuerte que nunca, como si el monte entero hubiera sangrado hacia adentro. En un recodo hallamos restos de tela muy vieja, empapada de tierra seca. Era un corte que no usamos y que nadie usa ya. Traía una costura a mano a la altura del hombro. Junté el pedazo con una bolsa de evidencia. Lo que pasó después todavía lo repaso con cuidado. Desde arriba, claramente medidos, volvieron los pasos. 3, pausa. 3, pausa. Como si un grupo que no vemos practicara avance y alto. Levanté el arma solo para sentir la correa firme y recordarme que seguía aquí. No buscamos enfrentamiento. No había con quién. Cerramos la vereda con alambre y regresamos al punto de partida por otra ruta. En la noche, Ramírez se levantó al baño y no volvió a su lugar. Lo encontramos de pie, mirando a la cañada, con la cara mojada por una llovizna que había parado hacía horas. Tenía los ojos abiertos en exceso. Dijo que el de negro estaba abajo, en cuclillas, con la cabeza dentro del agua, como si tratara de beber sin levantar la cara. Dijo que las manos, otra vez, estaban mal. Lo jalamos del chaleco y lo regresamos. Al tocarlo sentí el frío de un metal tibio, como el de las mesas donde revisan equipo después del tiro. No era fiebre. Era otra cosa. A la semana de nuestra llegada, nos ordenaron salida. Un desgaste normal y el clima como pretexto en el papel. Antes de marcharnos, recogimos las marcas en los árboles. Cuando quité la última cinta, escuché un paso aislado detrás de mí. Solo uno. Me giré. Entre los troncos vi de reojo un casco redondo que no se usa desde hace generaciones. No había cuerpo. No había sombra. Parpadeé y la imagen se pegó por dentro del párpado, como quemada. Me costó 3 respiraciones volver al presente. Nos retiramos en silencio. En carretera, con el motor vibrando bajo los pies, alcancé a dormitar. Soñé con una lista de nombres pronunciada en voz baja, no por nosotros, sino por alguien que solo sabe contar hasta el número exacto de los suyos. En el sueño yo estaba en el flanco izquierdo, esperando mi nombre. Cuando tocaba el turno, la voz se detenía. A veces escucho esa pausa todavía. El archivo quedó cerrado como fatiga de personal. No discutiré eso. Dejé el servicio un año después. Me quedé con la mochila, un par de placas, una brújula a la que ya no confío, y el hábito de revisar el armario de madrugada cuando el olor a tierra mojada se mete por la ventana sin lluvia. Cuando abro, no busco nada. Solo escucho. A veces, al fondo, percibo el compás de botas que no arrastran. 3, pausa. 3, pausa. Y un presente dicho desde un borde de la memoria, por alguien que no parpadea, que solo espera la orden de volver a formar en una guerra que se quedó pegada al monte y que, para algunos, no ha terminado. Turno de medianoche. Me llamo Raúl Quintero, sargento de Fuerzas Especiales.
En 2018 me destacaron con un equipo a la sierra entre Valparaíso, Zacatecas y el límite con Durango. Íbamos 6, Olivares, Zarco, Treviño, Chuy Hernández, mi teniente y yo. Nuestra tarea parecía sencilla: asegurar una vieja estación repetidora decomisada meses antes, usada para enlazar radios de una gente que no necesitaba comunicación oficial. Decían que arriba habían ruidos, que la brigada que la desmanteló dejó cosas a medias y nadie quería volver. Subimos en 2 Cheyenne por una brecha de piedra afilada. Llevábamos FX-05, PRC 152, un panel solar plegable y raciones suficientes para 3 días. La estación era un cuarto de bloc con una torre de acero amarrada con vientos reventados. Dentro, polvo mezclado con tierra y el zumbido caprichoso del viento atravesando las ranuras. En la esquina había una tapa de metal con remaches viejos. Un candado partido colgaba como adorno. La orden era pasar la noche, levantar coordenadas de equipos, tomar fotos y bajar al amanecer. Acomodamos catres, hicimos un perímetro de mina de luz con luces químicas y dejamos a Zarco de primera guardia. El teniente me pidió revisar la tapa de metal. No había registro en el croquis. Al acercarme, sentí el aire más frío que afuera, como si debajo hubiera un pozo. La tapa tenía marcas de zapato, barro seco. Alguien bajó y subió muchas veces. No abrimos nada sin más, dijo el teniente. Quedó asentado. La noche en la sierra engaña. Parece que no pasa nada, hasta que pasa. A las 0:17, la radio soltó un chasquido y se quedó muda. El panel de baterías parpadeó, luego se apagó. Olivares juró que vio una luz caminar por fuera de la estación, como una linterna que no temblaba. Salí con Treviño. Nada. Solo la torre chillando. Entonces escuchamos golpes, 3, bien marcados, desde la tapa. No nos gustó. Anoté la hora, hicimos llamada por protocolo aunque supimos que no saldría. Al volver adentro, el teniente tenía la mirada clavada en la tapa. Nadie abre, dijo. Asentimos. A los 5 minutos, otros 3 golpes. Esta vez más rápidos, como si respondieran a nuestra respiración. A la 1:03, el detector de movimiento del pasillo pitó. Era una porquería prestada, pero pitó. Chuy asomó por la rendija y levantó el pulgar, vacío. El frío subió. Podías ver el vapor en el aire. En la pared, la sombra de la torre se alargó y, por un instante, juraría que se dobló hacia la tapa. A la 1:20, volvieron los golpes. 3, pausa, 3, pausa, 3. Un patrón. Zarco, testarudo, dijo que alguien podía estar atrapado. Nos recordó el reporte de una patrulla rural perdida semanas antes. El teniente dudó, pero ordenó colocar la barra para palanca y levantar solo lo justo. Treviño y yo hicimos presión. La tapa se dio 2 dedos y lanzó aire helado, húmedo, con olor a cable quemado y tierra vieja. Bajamos la linterna. No había escalera visible, solo un borde de cemento y, más abajo, un vacío negro que tragaba la luz sin devolverla. Olivares respiró hondo y dijo que sentía vibración, como si algo repetido ocurriera a ritmo. La luz marcó un círculo irregular pintado en la pared del hueco, oscuro, con letras torcidas. No eran símbolos finos, más bien rayones de alguien que tenía prisa. El teniente ordenó cerrar. Antes de que termináramos, se escuchó claramente un paso abajo, luego otro, como si alguien subiera por algo que no existía. Bajamos la tapa de golpe. Los seguros no encajaban. Con la barra la asentamos. De aquí no se mueve, dijo el teniente, pero lo dijo sin convicción. Yo amarré la tapa con la cincha de una mochila y puse encima 2 cajas de munición. El panel solar muerto nos miraba como un cuadro oscuro. Nadie durmió.
El frío se instaló a la altura de las rodillas, un frío de agua profunda. A las 2:11, Treviño vio algo por el rabillo del ojo, una silueta parada donde la luz química marcaba el límite del cuarto. Alta, inmóvil, como si se hubiera formado de la sombra de la torre. Chuy apuntó. Yo también. No disparé. Tenía el dedo en el gatillo, pero sentí que apretar no serviría. La silueta no avanzó. Se estiró apenas, como cuando un árbol cambia de postura con el viento, y desapareció. El detector de movimiento no pitó. La tapa soltó un gemido de metal. A las 2:27, los golpes regresaron. Esta vez no fueron 3. Fueron 2, luego 1, luego otro, como si quien golpeara hubiese perdido la cuenta. Entre golpe y golpe, llegó un sonido que todavía hoy recuerdo, no era voz, pero tampoco viento. Era algo que rozaba las paredes de abajo con insistencia, una raspadura circular que iba ganando velocidad. Olivares vomitó en una esquina. No por lo que vio. Por lo que su cuerpo entendió sin razonarlo. El teniente ordenó salir al perímetro. Abrimos la puerta. Afuera el viento había cesado. La torre parecía quieta, demasiado quieta. Las luces químicas seguían donde las dejamos, menos una, la más cercana a la tapa estaba apagada, como si la hubieran sumergido en agua. Treviño marcó pasos alrededor de la estación. Eran nuestros, salvo por uno que entraba y salía de la puerta sin marca de suela. Era liso, plano. A mitad de la caminata, ese paso se partía en 2 y luego en 3, y luego se borraba. Volvimos adentro. El panel de batería se encendió solo e iluminó la tapa por abajo, como si alguien hubiese puesto una lámpara en el fondo. Nos miramos. Zarco, de pronto, ya no estaba con nosotros. Su FX-05 recargado contra la pared, su mochila, abierta. Grité su nombre. Nada. Chuy lo buscó tras las literas. Nadie. Un minuto antes lo teníamos al lado. Yo sentí la sangre martillarme en los oídos. El teniente me sostuvo la mirada, sabía lo que yo sabía. Si pronuncias el nombre más veces de la cuenta en un lugar donde la noche no es de animales ni de hombres, regalas algo. A la 3:02, la tapa vibró. No fue un golpe, vibró, como cuando un tren pasa cerca. Las cajas encima reptaron 1 centímetro. Chuy se montó encima con todo su peso. Yo también. Olivares cruzó una cadena por los ojetes y Treviño apretó con una estaca. La tapa siguió vibrando unos segundos y luego todo quedó mudo. Ese silencio fue peor que los golpes. A la 3:09, escuché a Zarco del otro lado de la puerta exterior. Dijo mi nombre con voz limpia. Dijo que tenía frío. Dijo que le abriéramos. No abrimos. No era miedo simple. Era disciplina. En la ventana no se veía nadie. Chuy lloró sin hacer ruido. El teniente se quitó la gorra, la giró entre los dedos, la volvió a poner. La voz repitió mi nombre, luego el del teniente, luego el de mi madre, y se quedó esperando. Nadie le enseñó eso. Cuando amaneció, el panel se estabilizó. Las radios volvieron con un chasquido tímido. Bajamos la antena de la camioneta y por fin hubo enlace. Reporté situación con las palabras necesarias y ninguna más. Mantengan, dijeron. A las 7:40 subió una unidad de seguridad de zona con un mayor y 2 especialistas. Llegaron cansados y con cara de no querer estar ahí. El mayor escuchó nuestra versión, no preguntó por qué no abrimos, no regañó a nadie. Se acercó a la tapa, la tocó con la punta de la bota y dijo, aquí ya se perdió gente. Nadie avisa. Se apunta como deserción, pero no lo es. Ordenó que soldaran la tapa. Los especialistas trajeron un equipo portátil. Antes de que la soldadura prendiera, el metal estuvo frío como hielo.
Empezó a calentarse y, a mitad del cordón, la tapa lanzó un bostezo largo, profundo, y el mayor dijo que siguieran sin pausas. Tardaron 15 minutos que me parecieron horas. Cuando terminaron, el mayor puso encima un sello con fecha y una pintura con la que marcaban armas decomisadas. Cada que alguno abra esto, volverá a empezar, dijo. Y cada vez es más fácil que alguien responda desde abajo. No lo dijo para asustar. Lo dijo con experiencia. Ese día bajamos con un asiento vacío. No hubo búsqueda formal para Zarco. En el papel quedó como ausencia injustificada. En mi libreta quedó la hora exacta en que la radio murió, en que la tapa vibra, en que mi nombre sonó de una boca que no vi. Todavía me llega, en algunas madrugadas, el impulso de contestar. No lo hago. Entendí que esa estación no quería que nos fuéramos, quería que alguien le hiciera compañía. Y entendí, sobre todo, que hay lugares que aprenden. Aprenden los nombres, las rutinas, el peso de nuestras botas y el miedo que traemos de fábrica. A veces sueño que subo otra vez la brecha, que el viento vuelve a chillar en la torre, que el panel parpadea, que el sello soldado está intacto. En el sueño, la tapa no tiene cadena ni cajas. Tiene una marca nueva, mi nombre raspado por dentro. Me despierto con la garganta seca y la casa en silencio. Voy a la cocina por agua y no prendo la luz. No quiero ver mi sombra alargándose hacia ninguna esquina. No quiero escuchar 3 golpes en la mesa. No quiero responderle a nadie que me llame a esa hora. Porque lo único que nos salvó aquella noche no fue el grado ni el armamento. Fue aceptar que no todos los llamados son para abrir. Y que hay puertas que, una vez que se cierran, deben quedarse así, aunque desde abajo alguien diga que tiene frío. La señal en la barranca. Me llamo Raúl Castañeda. Fui gafe 12 años. Esta historia ocurrió en la Sierra de Durango, en 2018, durante una comisión que oficialmente era de reconocimiento, pero en realidad se trataba de ver qué estaba pasando con varias rancherías que de un mes a otro se quedaron sin gente o con gente distinta. Los reportes eran confusos, hombres que regresaban del monte con la vista ida, madres que decían que sus hijos comían como si no tuvieran fondo y luego se marchaban de noche sin despedirse. No había denuncias formales, solo rumores y un miedo que se pegaba en el aire como polvo. Éramos 5. El teniente Villaseñor iba al mando, luego Íñiguez, que sabía moverse en la sierra como cabra, Ramos, un operador frío con una puntería envidiable, Soria, nuestro sanitario, y yo, encargado de comunicaciones. Salimos desde un destacamento cerca de Santiago Papasquiaro con equipo para 4 días, PRC 152, GPS, baterías de sobra, mapas UTM impresos, panel pequeño para recargar, víveres, ponchos, NVG. Nos dieron coordenadas de un punto donde, según los pobladores, se escuchaban cosas y por las noches aparecían luces en lo profundo de una barranca. El primer día avanzamos sin novedad. Terracería, pinos, arroyos cortos ya bajos por la temporada. Dejamos las camionetas en un claro y seguimos a pie. Por la tarde montamos un campamento en un descanso de la ladera, con vista a la cañada. A esa hora el viento trae sonidos que distorsionan la distancia, lo sabes si has dormido en monte, no me inquieta el coyote ni el tecolote, me inquieta el silencio que de pronto cae cuando algo grande se mueve sin querer ser visto. Esa noche el silencio fue pesado, pero explicable. Nadie dijo nada. Al segundo día bajamos a la barranca. Íñiguez marcaba el paso entre piedras resbalosas. El GPS empezó a fallar en lapsos de segundos, señal, error, señal otra vez. Nada grave, hay derivas en cañones, me dije, pero prefería notar rumbo con brújula y referencias. A media mañana, Ramos encontró marcas en el suelo, no huellas, marcas como raspados circulares,
varias, del tamaño de una rueda de bicicleta. No olían a diésel ni a grasa, no parecían recientes, pero estaban limpios, sin polvo depositado. Las fotografiamos y seguimos. Llegamos a un punto donde el arroyo se encajonaba. En el centro había una estructura oxidada, mitad torre de medición, mitad antena vieja. No figuraba en los mapas. Debajo, en la sombra, colgaban tiras de plástico con nudos. No eran ofrendas típicas. Eran tiras tejidas con precisión, como para atrapar viento. Villaseñor ordenó un cordón y revisé el espectro en el radio. Entraba un pulso caprichoso cada 2 minutos, corto, como si alguien probara un PTT sin hablar. No había voz, no había estática normal, solo un golpecito que hacía vibrar el diafragma del auricular. A Íñiguez se le erizaron los brazos. Dijo que desde la noche anterior veía, muy arriba en la otra ladera, algo que se movía contra la pendiente como si no le afectara el peso. Nadie lo confirmó. El sol caía vertical y la barranca ardía. Decidimos tomar altura para ganar cobertura y, de paso, ver de frente la torre. Subimos por una senda de piedra rota. Las tiras de plástico golpeaban entre sí y daban una especie de chasquido rítmico que se mezclaba con el pulso en mis audífonos. La sincronía empezó a incomodarme, como si ese compás te buscara el pecho. En un descanso de roca encontramos un campamento improvisado. Restos de fogata, 2 latas abiertas, un pedazo de manta con manchas antiguas. Lo raro era el orden, todo dispuesto en círculos concéntricos con piedritas pequeñas. Soria dijo que había visto cosas así en comunidades que practican ritos de temporada, pero esto era otra cosa, más metódica. En el centro del círculo, una bolsita de estambre con tierra compacta. La abrí. Dentro había cabellos cortos y algo que parecía uñas, pero no hablo de eso con detalle. Lo enterramos otra vez por protocolo de bioseguridad y marcamos coordenadas manualmente. Avanzamos hasta quedar frente a la torre. Se notaba instalada con improvisación profesional, tramos reciclados, tensores flojos, una batería protegida con lona y una caja de conexiones plagada de cables empalmados. Soria revisó por mera curiosidad y dijo que aquello podía emitir o recibir, pero no bajo ninguna norma conocida. Villaseñor me pidió un barrido completo. El espectro dio picos en bandas donde no debería haber nada. El pulso seguía. 1, 2. Pausa. 1. Pausa larga. 1, 2, 3. Fue allí cuando el viento se detuvo y escuchamos arriba, muy arriba, una serie de piedritas rodar sin causa. Íñiguez, con el rostro tenso, alzó la mano. Señal de atención. Vimos algo trepando por la piedra. A contraluz, la silueta parecía humana, pero el movimiento no era de humano cansado ni de animal. Era como si no existiera fricción. Las manos, si eran manos, no buscaban agarre, simplemente estaban donde tenían que estar un segundo antes. No estaba cerca, no lo suficiente para preocuparnos por un contacto directo, pero el desagrado que me subió por la espalda fue inmediato. Ramos entró óptica. Dijo que no detectaba rasgos definidos. Villaseñor ordenó mantener posición y documentar. El pulso cambió. Ya no era caprichoso. Se volvió más rápido, casi urgente. La caja de conexiones vibró lo suficiente para que lo vieran mis compañeros. Entonces sucedió otra cosa. Desde la sombra del encajonamiento, más atrás de la torre, emergieron 3 puntos de luz del tamaño de una moneda a distancia. Flotaron a media altura, cruzando el aire denso de la barranca, y se alinearon como si obedecieran a una orden que no dimos. No eran luciérnagas. No era reflejo. No era dron. Lo sé porque cualquier dron deja huella sonora. Aquello no. Villaseñor decidió romper contacto. Arriba, mismo camino, no se separen. Al empezar la retirada, el GPS enloqueció. La flecha giraba sin control.
La brújula marcaba norte y luego variaba 2 puntos. No era un problema catastrófico, sabemos salir con el sol, pero la barranca empezó a parecerse a sí misma de formas repetidas. Donde había un matorral, había otro igual 100 metros adelante. Donde el arroyo doblaba, volvía a doblar con las mismas piedras. Íñiguez, que nunca se desorientaba, respiraba por la boca con un ritmo que delataba ansiedad. La silueta que trepaba ya no estaba arriba. La teníamos ahora unos metros a la izquierda, detrás de una pared de ocotes. No la vimos llegar. Estaba, así de simple. Lo repito y no me lo creo. Ramos apuntó. Villaseñor bajó su arma con la mano y negó. Disparar sin identificar es receta para el desastre. Aún así, sentí el impulso de abrir fuego, como se siente el impulso de rascar una picadura. Sabes que no debes, pero algo profundo exige hacerlo. Soria, detrás de mí, dejó caer su mochila. Tenía la mirada clavada en la sombra de los ocotes. Dijo que ahí había una mujer. Nadie más la veía. Describió cabello muy largo, piel pálida, ropa de tela vieja. Sus palabras fueron exactas, frías, como parte de un examen clínico, y al mismo tiempo se le cortaba el aire. Le grité que no bajara la vista. Villaseñor ordenó marcha. La figura retrocedió sin ruido, como deslizándose, y el pulso del radio se aceleró hasta mezclarse con mi propio latido. Subimos. O eso creímos. La pendiente cambió de textura 3 veces en minutos. Pasamos junto a una higuera con raíces pequeñas. Luego, otra higuera idéntica. Conté los pliegues del tronco, eran los mismos. Dejamos un guante colgado como marca. 50 metros después, el mismo guante colgaba delante de nosotros. No estaba loco, lo juro. Verlo me hizo un vacío en el estómago. Ramos se santiguó sin que el teniente lo viera. Íñiguez mordía la bolsa de su camelback como si quisiera romperla. La luz se volvió plana. No atardecía, pero ya no había contraste. La torre dejó de verse, aunque sabíamos que debía estar abajo. El pulso cesó. Lo que vino fue peor, la absoluta negación del sonido. Ni grillos, ni alas, ni mi propia respiración. Sentí que el aire pesaba más de lo normal y que cada paso nos hundía 1 milímetro en la tierra. En ese instante Soria gritó el nombre de su hija. Sin razón. Sin que nadie le hablara. Corrió barranca arriba y no pudimos sujetarlo. No volvió. No dormimos esa noche. Buscamos a Soria con disciplina. Hicimos señales de luz, marcamos con silbato, dejamos comida en un punto notorio. Nada. A las 3 de la mañana, vi de reojo algo encabezando nuestra colina. Me tomó un segundo aceptar lo que estaba viendo, era la misma silueta, pero ahora estaba parada y quieta como poste. No tenía rasgos, pero yo sentí que me miraba. La noche se estiró. No sé cuánto pasó. Al amanecer, la figura ya no estaba. En su lugar, junto a una roca, encontramos 3 tiras de plástico con nudos, idénticas a las de la torre, enredadas formando un patrón que ninguno quiso descifrar. Salimos al tercer día, guiándonos por los cerros grandes, por la dirección del viento y por el sol. Cuando asomó una terracería distinta a la nuestra, supe que al menos estábamos fuera del laberinto. Un convoy nos recogió horas después. Villaseñor reportó todo y marcó el punto de pérdida de Soria con la precisión que da el oficio, aunque el GPS volvía a dar lecturas coherentes solo a ratos. Nadie nos cuestionó. En esos casos, se archiva, se etiqueta y se guarda. Pedí mi baja 6 meses después. Puedo explicarte cómo funciona una marcha nocturna, cómo orientar a un pelotón si todo falla, cómo mantener un hombre en pie con dolor, hambre y miedo. Lo que no puedo explicarte es la conciencia de algo que no quiere que seas testigo.
Eso fue lo que sentí en la barranca, un orden ajeno tirando de nosotros para que no saliéramos con memoria. Desde entonces, cada vez que huelo tierra fría después de lluvia, las manos me tiemblan. Y si por error escucho un pulso seco en un radio, se me corta el aire porque recuerdo el compás exacto que marcaba aquella ladera, como si alguien detrás de la piedra estuviera contando nuestras respiraciones. La que seca el agua. Me llamo Miguel Andrade, gafe desde el 2011. No soy de costa, pero en 2019 me destacaron un mes a Marismas Nacionales, Nayarit, a reforzar vigilancia por tránsito nocturno en Pangas. El campamento era una casa pesquera abandonada junto a un brazo de agua que se perdía entre mangles. Catres, lámparas de mano, un radio que fallaba si lo acercabas demasiado a la estufa de gas y una antena que crujía cada vez que subía la marea. Éramos 6 y rotábamos guardias de 3 horas. De día el sol pegaba durísimo, de noche el aire olía a salmuera vieja. El primer aviso me lo dio un pescador que nos vendió hielo. Me dijo sin verme a la cara que por las noches, en las orillas, salía ella, y que cuando pasaba, se secaba el agua como si la lamiera el viento. Lo dijo tranquilo, como quien recuerda una instrucción de infancia. Me reí por dentro, no vine a creer historias. Pero aún así, esa misma noche le pedí a mi equipo que no encendiera el reflector, solo luz baja. La primera vez la vi a 100 metros del muelle. Una silueta delgada, parada en un banco de arena que solo se formaba cuando la marea bajaba más de lo normal. No llevaba lámpara. No se movía. La linterna tenue alcanzó para notar el vestido pegado al cuerpo y el cabello largo, peinado hacia atrás como si se lo hubieran estirado a mano. No parecía vieja, tampoco joven. El agua alrededor de sus tobillos se veía mate, como aceite frío. Pensé que era una campesina de por ahí que había perdido a alguien y venía a mirar el canal. Le hablé en voz baja. No respondió. Tampoco se fue. A la mañana siguiente, alguien dejó frente a mi catre una trampa cangrejera con una botella dentro. El plástico estaba lleno de arena fina, tan seca que hacía ruido al agitarla. Nadie del grupo aceptó haberla puesto. La tiré. Volvió a aparecer en la tarde en el mismo lugar, esta vez con la arena húmeda y un cabello enredado en el cuello de la botella. Hice un comentario y noté cómo se tensó Santos, mi binomio. Me dijo que la noche anterior, mientras hacía su ronda, encontró su cantimplora con agua salada. Juró que él mismo la llenó en la tarde de la cisterna. Me pidió que no dijera nada en el reporte para evitar chistes. La tercera noche el pantano habló a su modo. No fue sonido de lancha ni de aves, era una vibración que se te metía por las plantas del pie, como si el fango escuchara y respondiera con un zumbido leve. Estábamos Santos y yo bajo el techo de lámina, mirando la línea negra de manglar. La silueta volvió. Esta vez más cerca. Yo seguí el manual, no provocar, no avanzar, observar y reportar. Apunté la linterna al suelo, suficiente para verle los tobillos. Estaban secos. No brillaban. No había gota alguna, a pesar de que la espuma le golpeaba a ras. Santos me jaló del chaleco. Me indicó con la cabeza que mirara 2 metros delante de ella. El lodo tenía marcas, como si alguien arrastrara un costal pesado, pero no había huellas. La textura del fango cambiaba en una franja limpia, sin burbujas, sin cangrejeras, sin nada. Era una línea impecable hacia nuestros botes. No noté cuando se fue. Cuando levanté la lámpara, ya no estaba. Me quedé con la sensación de haber visto una estatua que alguien, sin ruido, volteó del lugar. Desde esa noche, el campamento empezó a oler a pescado guardado. Revisamos las hieleras, el drenaje, la cisterna. Nada. Encontramos, en cambio, pequeñas cosas fuera de sitio, un nudo de boyas dentro de un locker cerrado con candado,
la antena movida de orientación, las botas de Ramírez perfectamente alineadas afuera del cuarto, apuntando hacia el canal. Uno de los muchachos amaneció con las agujetas de sus botas trenzadas al revés y tan apretadas que hubo que cortarlas. Yo empecé a soñar que alguien me soplaba agua en la oreja. Despertaba con la almohada húmeda, pero el techo no goteaba. El quinto día localizamos una panga encallada entre raíces. Sin papeles, sin gasolina, sin huellas recientes. Las marcas en la arena se interrumpían y reanudaban como si el suelo hubiera perdido memoria por tramos. Dejamos constancia y volvimos al muelle con la intención de arrastrarla en la tarde. Ahí nos alcanzó un habitante de la zona con un dato: la vigilancia de otra dependencia había dejado de responder desde la noche anterior a 2 kilómetros, en un tramo que llamaban la volteada por el agua que remolinea. Pedí autorización para ir con 2 hombres. Llegamos a pie a la hora en que el canal queda espejo. El monte guardaba calor. El primer indicio fueron 3 velas clavadas en una raíz, apagadas y comidas por mosquitos. Más allá, un cordel de pescar tensado de árbol a árbol con objetos prendidos, trozos de tela, anzuelos, escamas pegadas por algo como resina y un puñado de dientes de pez, brillando opacos. Me acordé de mi abuela diciendo que hay gente que amansa el agua. No soy supersticioso, pero me vi apretando la culata sin querer. Entre las raíces vimos el casco de una lanchita volteada. No llevaba días, estaba tibio al tacto. Lo raro fue la arena debajo, dura, sin marcas de dedos, como si la hubieran compactado con plancha. El olor nos golpeó como si abrieran la puerta de un cuarto cerrado. Me acerqué para mirar por debajo del casco y vi, alineadas, 4 figuras pequeñas hechas con boyas, mecate y restos de redes. Tenían forma de persona mal entendida, con un cabello de alga y un hilo alrededor del cuello. No quise tocarlas. Santos, sin hablar, me hizo una seña: a 5 metros, la mujer. Estaba de perfil, a la sombra. Parecía escuchar algo dentro del agua. El canal, a su alrededor, no vibraba, estaba quieto, plano, como una lámina de vidrio. Pensé en acercarme y pedirle que se retirara. Pisé. Se oyó un crujido leve, como cuando quiebra sal seca. La mujer giró la cabeza. No vi enojo ni amenaza. Había algo peor: atención. No caminó hacia nosotros. Se movió sin avanzar, como si el paisaje la empujara en nuestra dirección. En esa imagen, pequeña pero imposible, sentí que mi cabeza se calentaba por dentro. Le dije a los muchachos que atrás. Retrocedimos sin perderla de vista. Ella no cruzó el cordel con anzuelos. Se quedó en la orilla y levantó la mano. Un gesto mínimo, no de saludo ni de adiós, sino de medida. Como si comparara nuestra altura con la de los palos a su alrededor. Esa noche, de guardia, el radio empezó a escupir estática con un patrón. 3 sacudidas, pausa, 3 sacudidas. No era código, pero era intención. En cada pausa, el aire del campamento parecía secarse un poco, la piel se me hacía tirante, los labios se arrugaban. Cuando me paré para ir por agua, vi frente a la puerta una línea de arena perfectamente recta, desde la ribera hasta el marco. No se formó con viento. Era una firma. A las 3:12 escuchamos pasos sin pisadas. No sé cómo explicarlo mejor, se oían las tablas del muelle quejándose, pero el barro no mostraba marcas. Apagué la luz. El muelle dejó de quejarse. La casa, sin viento, respiraba. Un goteo empezó en la cocina. Fui. La llave estaba cerrada. El sonido no venía del grifo. Era el fregadero, seco, haciendo de repente el ruido que hace un chorro al caer, pero sin agua. Al tocar el acero, lo sentí caliente. No dormí. Al amanecer, alrededor de mi catre, alguien había dibujado con arena un círculo irregular, abierto hacia la puerta. En el espejo,
Mi reflejo tenía el cabello pegado a la frente como después de un chapuzón, pero yo estaba seco. En la mesa del comedor, encontramos una libreta del equipo que no aparecía desde la semana anterior. En la primera hoja, letras hechas con sal marcaban coordenadas exactas de la volteada. No eran nuestras. Cruzamos con GPS. Era donde había estado la lanchita. Ordené levantar campamento hacia el destacamento principal. Mientras cargábamos, vi la silueta a distancia, en el mismo banco de arena. Levantó la mano otra vez. Por reflejo, alcé la mía. No fue cordialidad, fue comprobación. Su gesto pareció medir y luego devolverse hacia el canal. El agua a su alrededor se opacó. Un pez que saltó cerca cayó torcido, como si hubiera chocado con algo invisible en el aire. En ese momento supe que si nos quedábamos un día más, algo del campamento iba a amanecer dado la vuelta, tal vez nosotros. De regreso, el jefe de sector me preguntó por qué adelantamos salida. Dije que la marea hizo peligroso el muelle y la antena fallaba. Nos cambiaron a un punto carretera adentro. Nunca conté la parte de la mujer ni la arena, ni los objetos colgados en el cordel. A los pocos días supe que una panga se hundió sin viento ni tormenta, a menos de medio kilómetro de donde encontramos las figuras. 2 muchachos no aparecieron. Uno sí, lo hallaron a la orilla, boca arriba, con la piel blanca de tanto agua, pero la ropa seca. No volví a marismas. Desde entonces, cuando me despierto a medianoche con la boca partida de sed, no voy por agua enseguida. Me quedo quieto, escuchando. Si el cuarto suena como cuando cae un chorro en el fregadero pero no hay goteo, me tapo la cara con la sábana y espero a que pase. Porque aprendí algo que no me enseñó ningún curso: hay lugares donde el agua también obedece órdenes, y hay alguien, no sé quién, que la manda a secarse para vernos mejor cuando nos arrimamos de más. Y si levantamos la mano, responde, como si tomara la medida para saber cuánta altura nos falta antes de que nos dé vuelta por completo. Que no respira. Me llamo Ernesto Salgado. Fui gafe casi 10 años. Aprendí a dormir en piedras, a comer cuando hubiera, a caminar con el silencio atorado en la garganta y a reconocer cuando una ladera quiere tragarte. Nada de eso me preparó para lo que pasó en la Sierra de Durango, entre Topia y Canelas, en 2019. Nos habían desplegado para verificar un punto alto que, según inteligencia, usaban como relevo de comunicaciones. No era un búnker ni una base, solo una meseta pelada con un claro de tierra y unas estacas viejas, como de antena improvisada. Subimos 7, 2 fusileros, un tirador, el operador de radio, un médico y yo con el jefe de equipo. FX-05, PVS 14, PRC 152 y raciones para 2 noches. Entramos por terracería en unas redilas hasta donde el camino dejó de llamarse camino. Luego, ascenso a pie. El monte olía a ocote fresco. Era finales de septiembre y la tarde venía corta. Pasamos un arroyo casi seco y dejamos marcadores discretos en la ruta. En la subida, el operador de radio pescó una portadora abierta. Nada de voz, solo la señal constante, pareja, como si alguien sostuviera el botón sin decir nada. Lo tomamos como prueba de actividad. Iba y venía sin patrón. Llegamos al claro casi al anochecer. El jefe ordenó perímetro en triángulo, puntos de observación con ángulos cruzados y foco de vida mínimo. Mientras montábamos, el médico encontró una lata de atún recién abierta, aún olía. No había huellas alrededor, ni colillas, ni envolturas. El tirador, hombre serio, dijo que el viento borró lo demás. El viento esa tarde era casi inexistente. A medianoche nos rotamos la guardia. Yo tomé el segundo turno, de 1 a 3.
La sierra acostumbra ruidos que aprendes a amar, grillos, hojas, algún zorro. Esa noche había silencio limpio, pulido, tan parejo que me dolían los oídos. Miraba por el monocular y contaba mi propia respiración para no perder el compás. En eso, por el canal interno, entró un chasquido. Luego, 2 palabras cortadas como si vinieran de un cuarto vecino: cambio, alto. El operador dijo que nadie había transmitido. Revisó potencias y frecuencias, todo en orden. El jefe ordenó mantener posiciones. A las 2:17 vi algo a mi izquierda. Era como una persona acostada boca abajo, a 20 metros del límite, medio cuerpo fuera del matorral. No se movía. Avancé 3 pasos con cuidado, di la seña y el tirador me cubrió. Le hablé en voz baja sin acercarme más, pura rutina para evitar un disparo por nervios. Nada. Toqué con la punta del cañón un pedazo de rama para lanzarlo cerca y provocar reacción. La figura no cambió. En un parpadeo, y no sé cómo explicarlo sin sonar ebrio, dejó de ser figura. Era tierra y hierba aplastada, nada más. Di 2 pasos atrás. No me sentí valiente, me sentí viejo. Regresé al punto. El operador dijo que la portadora subió de intensidad y el PRC 152 marcaba como si la señal saliera del claro mismo. Eso no tiene sentido sin equipo. Hicimos una búsqueda rápida y disciplinada. Encontramos, semienterrado, un mástil delgado, quebrado a media altura, con un tramo de cable coaxial mordido por el sol. Nada que emitiera. Aún así, la portadora seguía. El tercer turno lo tomó el jefe. A las 3:30, el médico me tocó el hombro sin hablar. Con el NVG vi al tirador de pie, justo al borde, mirando al vacío de la ladera. Su postura estaba mal, como descompuesta, con el cuello rígido y la cabeza un poco ladeada, demasiado. Le puse la mano en el chaleco y lo jalé apenas. Sus ojos me miraron como si viera a otra persona. Dijo, con voz seca, que estaba escuchando nuestra respiración detrás de él. Dijo que contaba 7 respiraciones y él era la 7ª. Le pedí que se sentara. Lo hizo, pero se quedó contándolas una y otra vez, como si de eso dependiera seguir aquí. Al amanecer, la portadora desapareció. El médico revisó al tirador. Pulso acelerado, pero estable. En el suelo del claro, frente a cada puesto que hicimos, alguien había acomodado piedritas formando líneas cortas, iguales. 7 líneas. Ninguno de nosotros lo hizo. Tomamos fotos y nos alistamos para bajar. Antes de salir, al jefe se le ocurrió dejar un señuelo, colgó nuestro pañol verde en el mástil roto, como si marcara algo. Apenas dimos 10 pasos, el pañol se cayó sin viento. No reímos. Nadie dijo nada. La bajada fue más pesada que la subida. La vereda serpenteaba por una cañada que llamaban la Garganta. En ese tramo nos alcanzó la niebla baja, no esa que tapa todo, sino la que pisa tobillos. La radio volvió a hablar, esta vez sin portadora. Escuchamos nuestra clave de equipo, la que solo se usa en chequeo y nunca en abierto. La voz del jefe, exacta, diciendo aflojen, aflojen el paso. El jefe levantó la mano real, delante. No había dado esa orden. Nos detuvimos de golpe. La voz se repitió desde atrás. El médico, que venía cerrando, dijo que sintió aire caliente pasarle por el oído, como si alguien corriera a su lado y siguiera de largo. Ninguno disparó. Nunca disparas a lo invisible. Solo cierras más el perímetro y te haces pequeño. El tirador comenzó a respirar raro. Muy corto, muy arriba, como si no entrara aire. El médico se le pegó. Revisó saturación con un aparatito de dedo. Marcaba bien, pero el hombre seguía abriendo la boca sin sonido. Lo recostamos y le levantamos la quijada para despejar vía aérea. Nada.
Le puse la mano en el pecho y sentí la caja torácica expandirse y quedarse así, dura, como si el cuerpo hubiera decidido no regresar. Duró segundos eternos. De pronto exhaló con un gemido niño y volvió. Se sentó. Dijo que alguien tenía la cara pegada a la suya, nariz con nariz, y estaba respirando por él. No paramos hasta la camioneta. Arrancamos rumbo al destacamento. A mitad del camino, en una curva, el operador gritó que la radio estaba recibiendo desde nuestra propia clave, pero a una distancia de 0. El médico le arrebató el equipo, bajó el volumen a tope y lo metió en una bolsa vacía de raciones como si eso sirviera de algo. A ratos, dentro de la bolsa, vibraba y hacía clic, clic, clic. El jefe dijo que dejaríamos el PRC en la bodega de señales al llegar. Devolvimos equipo, asentamos el reporte. Nadie quiso adornar nada. Pusimos datos fríos, meseta, mástil roto, portadora sin fuente, líneas de piedras, malestares. El jefe mandó al tirador a la enfermería por protocolo. El hombre otra vez empezó a respirar corto en la sala de espera. Un cabo lo acompañó y regresó pálido. Dijo que se quedó dormido con los ojos entreabiertos y que cada vez que alguien pasaba por el pasillo, su pecho se movía al mismo ritmo de esa persona, no al suyo. Como si prestara su aire. Una semana después nos llamaron de noche. Tuvimos que volver al punto alto para cubrir a otra unidad. Subimos por la misma ruta. El claro estaba distinto. Donde colgamos el pañol había ahora un pedazo de tela gris atrapado entre espinas, viejo, raído, como si llevara años ahí. No era nuestro. Las 7 líneas de piedra seguían, pero se habían alargado, todas hacia el borde de la ladera. Caminamos una por una, con cuidado. Al llegar al final de cada línea, sentías frío en la cara, solo ahí, como si te soplaran. No lo dije. Nadie lo dijo. La segunda noche fue tranquila hasta las 3:33. La hora exacta la marcó el operador, porque a esa hora el PRC prendido en silencio mostró un dígito que nunca habíamos visto, un 0 con un puntito parpadeante adentro. No hacía ruido. Solo mostraba eso. El jefe nos reunió con calma y repartió la orden más humana de su vida: mantener la calma, aguantar la posición, contar el aire, no darle nombre a nada. Bajamos al amanecer. El tirador no volvió con nosotros. Lo canalizaron a un hospital en la ciudad. Ansiedad, dijeron. Durmió 3 días sin soñar, según su esposa. Cuando despertó, contó que en la sierra no estábamos 7. Dijo que siempre escuchó 8 respiraciones, pero que la octava no sabía sacar aire, solo entrar. Al poco tiempo pidió su baja. Nadie lo juzgó. Desde entonces, cuando camino en terrenos altos y el silencio es perfecto, cuento el aire. No por disciplina, por miedo. Si cuento más respiraciones de las que somos, me paro y me hago a un lado para que pase el que falta. No me burlo del monte. No hablo de más. Trato de no mirar al borde. Y si un día me falte el aire de la nada, sabré que no es asma ni nervios. Es que volvió lo que encontramos allá arriba, eso que no respira, pero ocupa el mismo espacio que el aliento. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.